hablemos sobre esta elección judicial. Le agradezco a Sofía Otero, creadora de contenido de análisis político, Natalia Torres, abogada, y Meme Yamel, periodista. Bienvenidas. Gracias. Gracias. Muchas gracias. A ver, antes de ir de lleno al tema de la elección judicial, cito a Ricardo Anaya en el Senado hoy, no podemos ignorar al elefante dentro de la sala, el tema de Genaro García Luna. Su opinión como jóvenes sobre esto, por favor, Sofía. Una cuestión muy personal, pero crecimos en una guerra contra el narco, ver narcomantas en la escuela, balaceras, violencia total en diferentes partes del país, y saber que todo el tiempo hubo una persona, digo, ya lo sabíamos desde que se declaró que era culpable, pero saber que esa persona en realidad estaba pactando con el narcotráfico, pues siento que sí va a ser algo extremadamente fuerte. Más allá de eso, creo que es algo que tenemos que celebrar. Finalmente, pues ya le dan una sentencia, algo, un poquito, unos gramos de justicia, pero tenemos que recordar que esto pasó en Estados Unidos y eso es como la parte triste. Pasó en Estados Unidos porque nuestro sistema de justicia está tan podrido que no lo pudieron enjuiciar aquí. Y está tan podrido que siguen sin enjuiciar a Calderón. Calderón, que lo tenía ahí como secretario de Seguridad, que a mi criterio tiene que ser cómplice, que como mínimo le debe serias respuestas a todo México, y que cínicamente, porque creo que no se puede decir de otra manera, está en redes justificándose activo cuando debería estar tratando de esconderse debajo de una piedra. Y también lamentable que se haya justificado en el sexenio pasado del expresidente López Obrador que no se le enjuició porque pues no hubo la participación en la consulta para enjuiciar a los expresidentes, cuando la justicia no debería estar condicionada a una consulta. Si se tienen pruebas, se le tiene que enjuiciar sí a García Luna en su momento y a Calderón y a todos los expresidentes coludidos con el narco. Natalia, ¿qué opinas? Fíjate que en este momento en el que se emitió la sentencia, el juez Brian Cogan dijo, y cito, usted tiene la misma matonería que el Chapo, solo que la manifestó de manera distinta. Y coincido por completo. Me parece que es una victoria parcial, una victoria porque finalmente tiene lo que le corresponde, que es la cárcel, porque efectivamente tenía muertes en sus manos, definitivamente él era parte del cártel, él era parte de todo lo que está mal en este país, pero como bien lo dice Sof, me parece que hay que hacer un ejercicio de conciencia porque esto no se logró en México. ¿Por qué todas las personas que deberían estar en la cárcel, porque así fueron señaladas desde la expresidencia, por qué no están? Creo que es algo que tenemos que repasar, pero me da mucho gusto que esté en la cárcel y me da mucho gusto que ahí se quede. Meme. Coincido profundamente, pero sobre todo coincido en que eso es lo que se tuvo que haber hecho en México. Lamentablemente no podemos creer que solo con García Luna se acabó una red, porque también hay redes que se extienden al Poder Judicial, al Poder Político, entre las fiscalías, antes ministerios públicos o las procuradurías. Toda la red de Genaro García Luna era una red que tocaba prácticamente cada una de las partes de nuestro sistema de gobierno. Entonces, sí, creo que aquí en México se tiene que continuar y se tiene que depurar sobre todo esas redes que quedaron aquí, que no están en juicio, que no están en Estados Unidos, y celebro profundamente, pero esa condena no es una condena solo a García Luna, es una condena que se extienda a la administración de Felipe Calderón, porque no hay manera que él no supiera, no hay manera que Felipe Calderón pueda seguir argumentando que su estrategia de seguridad era sólida cuando su estrategia, lejos de ser una guerra contra el narco, fue una estrategia para restablecer el orden dentro del crimen organizado, apoyando en particular al cártel Sinaloa. ¿Tendría que venir alguna especie de aprendizaje luego de esto en no centralizar todo el poder en un solo funcionario, no convertir a alguien del partido que sea, de la administración que sea, en un personaje todopoderoso como lo fue en su momento García Luna? Sí, coincido, no debería centralizarse, que es algo extraño porque lo vemos trasladándose ahora en el sexenio actual a la figura de García Harfuch, ¿no? Como la persona que está poniéndose en los hombros todo este peso, y creo que no debería centralizarse, pero a la vez creo que es un aprendizaje para que, si no se va a hacer justicia en México, que los próximos secretarios de seguridad, que García Harfuch y los que haya por venir sepan que pueden ser enjuiciados y manchados por Estados Unidos y no va a ser por México. Entonces, mínimo que tengan eso como parámetro al actuar, ¿no? Natalia. Creo que más que aprendizaje, que sí,
es una posibilidad de restaurar o de ver áreas de oportunidad. El sistema de justicia en México está podrido, no sirve, no funciona. Simplemente decretar en una mañanera que alguien es culpable, que tenga sustento, que se vea en un proceso judicial, que se vea en una atención precisamente a las causas de una fiscalía, que tengan consecuencias estas personas que cometen esto, independientemente si están en el poder o no, si tienen apoyo político o no. Eso me parecería lo más importante, que restablezcamos este sistema y esta percepción de justicia que hay en México que hoy no existe. Por supuesto que es un aprendizaje, pero más que aprendizaje es una lección. Cuando hablamos de seguridad, hablamos de todos tienen que intervenir. Policías municipales, policías estatales, policía federal, en este caso ya es la Guardia Nacional. Hoy yo no veo una centralización en la figura de Omar García Harfuch por la responsabilidad que tiene la Guardia Nacional. Sí tiene una responsabilidad gigante porque tienen que trabajar en una organización. Tanto los gobiernos locales, los gobiernos estatales y el gobierno federal. No puede irse uno con una estrategia, los otros dos con otra, y el gobierno municipal ser inexistente, porque los que operan la seguridad son los propios criminales. Entonces, es algo que nos compete a todos, pero sobre todo a todos los órdenes de gobierno. Entonces, desde ahí empieza el aprendizaje. Algo que en lo que han coincidido las tres es que el sistema de justicia en México está podrido y que no sirve, y que entonces se tuvo que hacer justicia en Estados Unidos porque el de México nada más no. Esta elección del Poder Judicial, esta reforma judicial, ¿lo resuelve, Meme? Parcialmente. No lo resuelve totalmente porque falta una reforma profunda en la impartición de justicia, que no es lo que se hizo con esta ley judicial. Lo que se hizo fue hacer una modificación en la manera en la que llegan los que van a estar como jueces, ministros y magistrados, y cómo son los mecanismos de control. Actualmente el Consejo de la Judicatura tampoco sirve como un mecanismo interno de control para el Poder Judicial. Eso es lo que hace esta reforma. Entonces, parcialmente le entra al tema, pero no lo resuelve. Falta una reforma profunda a las fiscalías y ministerios públicos. Es urgente. Es más, personalmente creo que se tuvo que empezar por una reforma a los ministerios públicos, a las fiscalías, incluyendo y empezando por la Fiscalía General de la República. Pero vamos más allá. Tiene que haber una reforma profunda a la ley de amparo. Tiene que haber una reforma profunda a la prisión preventiva de oficio. ¿Cómo la vamos a manejar? ¿Bajo qué organismos? ¿Bajo qué decisiones? Sí se tiene que entrar de lleno al tema judicial, pero no solamente bajo la perspectiva de cómo vamos a elegir jueces, ministros y magistrados. Esa solo es una parte y es quizás la parte que está encimita, es la cúspide. Falta todo lo de abajo, pero también creo que si no empezábamos por aquí, jamás íbamos a terminar lo de abajo. Entonces, no resuelve por completo, pero vamos empezando. Yo confío plenamente en las próximas reformas para entonces entrarle a hablar al tema de la impartición de justicia, de la procuración de justicia y sobre todo de todo lo que tiene que ver en materia de seguridad. Natalia. Me parece que cualquier cosa que vulnere derechos, cualquier cosa que elimine la imparcialidad, no es justicia. Pueden llamarle abuso de poder, pueden llamarle venganza, pero justicia no es. Imagínense que la culpabilidad o no de García Luna se hubiera decidido en una tómbola. Le corresponde a personas que han dedicado su vida, años, en un poder judicial trabajando de manera imparcial, con honorabilidad, con objetividad, que un día se despierten y una tómbola y una pelotita decidan si pierden su trabajo en 1 o 3 años. Lo que estoy diciendo no quita que sí hay un tema de corrupción, por supuesto, en el poder judicial, por supuesto que se necesita una reforma, pero ¿qué me garantiza en una tómbola que se va a castigar a los que son culpables y vamos a proteger a los inocentes? ¿Qué me garantiza que eso se va a ir? Por supuesto que yo no estoy de acuerdo en absolutamente nada de cómo se ha implementado, ni en la convocatoria, ni en una tómbola, porque eso no es justicia. Insisto, puede ser cualquier otra cosa, pero hay que llamar las cosas por su nombre. Eso no es justicia. La justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Y a las personas que han hecho bien su trabajo, a las personas que han defendido con honorabilidad el puesto en el Poder Judicial, no se lo merecen. A ellos no. ¿Quieres responder algo, Meme, antes Por supuesto. de pasar con Sofía? Mira, yo creo que se ha simplificado mucho el tema de la tómbola. Lo toman mucho como si fuera la burla de la tómbola, cuando en realidad la tómbola solo fue una parte del proceso. El artículo 39 constitucional pone la soberanía en manos del pueblo. ¿Qué mejor manera de hacer efectivo eso cuando es el pueblo el que va a decidir quién es el que va a ser juez, quién es el que va a ser ministro, quién es el que va a ser magistrado? Empezando por eso, por supuesto que estamos de acuerdo. En segunda, en realidad en este momento nos garantizan los impartidores de justicia que están haciendo bien su trabajo. No digo que no haya buenos impartidores de justicia, no digo que no haya buenos jueces, ministros o magistrados. Claro que existen, pero también hay muy malos. Malos que nunca tuvieron que haber escalado en la carrera política. Y perdón que ahí te interrumpa, pero decía algo al respecto, Natalia, que me pareció interesante.
la tómbola elimina primero a estos jueces, magistrados que no hacen bien su trabajo? ¿Garantiza eso? En realidad no, porque se pueden postular. Ellos mismos, los que salieron en esta tómbola, que es lo único que decide esta tómbola es si se van a elección en el 2025 o si se van a una elección 27. en el 27. Es lo único que decidió la tómbola. Desafortunadamente se pueden postular, pueden estar. Pero ¿por qué es desafortunado si han hecho un buen trabajo? Porque podrían ser súper preparados, pero no los más populares. Pero en realidad Y si estamos hablando de muchos cargos. Si no juntan los votos, no van a regresar. Y su derecho de antigüedad de las personas que sí hicieron las cosas bien, ¿a dónde se va? Perfectamente, si han hecho bien su trabajo, lo pueden demostrar y la gente puede votar por ellos. ¿Y su antigüedad? ¿Y lo que les costó llegar ahí? ¿Y la antigüedad de aquellos que han hecho más trabajo? Sabios, y si la gente no vota por los que están más preparados, ¿y por qué no confiamos en la que gente? lleguen los más populares? ¿Y por qué no Sofía, confiamos en la vamos gente? contigo. Confío en el PRI. Vamos con Y la Sofía. gente hoy confía en Morena. Sí, la crítica a la tómbola, como decía Meme, al final la tómbola solamente fue para saber a quiénes iban a quitar primero, a quiénes después, y es algo que inevitablemente iba a pasar en el momento en el que se aprobó la reforma judicial en la Cámara de Diputadas y Diputados y luego en el Senado. Entonces, la tómbola al final fue un proceso que todos pudimos ver, un proceso transparente, pero creo que el tema de la tómbola y cómo se ha ridiculizado nos desvía de las críticas reales que hay que tener y contundentes de la reforma judicial. Se ha promovido falsamente como que el pueblo va a decidir, ¿no? Y cómo podrías estar en contra de que el pueblo elija, porque pues el pueblo es sabio y vivimos en una democracia, y estoy de acuerdo con eso. Pero el problema es que esta reforma no plantea que el pueblo decida, porque en realidad las personas por las que vamos a votar van a ser personas propuestas por los poderes, propuestas por la presidenta, propuestas por el Senado y propuestas por la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte, ponle, no hay partidos, ¿no? Sabemos, la presidenta es de Morena, el Senado está a manos de la 4T, pero bueno, tenemos a la Suprema Corte. Hay suficientes votos para bloquear a las personas que vayan a proponer. Entonces, ahí también lo tienen de alguna manera controlado. Y nosotros vamos a tener que votar por la lista de personas que hayan aprobado previamente estos poderes. Entonces, no es que realmente el pueblo va a elegir, los poderes van a hacer una, digamos, preelección, y además, adicionalmente, la presidenta ahora, antes, hablando de la tómbola y cómo es un proceso positivo transparente, antes se iban a reducir las candidaturas a través de una tómbola justamente para que no hubiera preferencias. Ahora, con las leyes secundarias, la presidenta va a poder delimitar esas candidaturas. Entonces, esta retórica del pueblo va a decidir es falsa. Se va a hacer una elección previa y con esas candidaturas delimitadas, aprobadas básicamente por la 4T, entonces ya votaremos. Habrá gente que lo vea como algo positivo. Si la mayoría de México votó por la 4T, ¿cuál es el problema? Pero fundamentalmente el planteamiento de que es un proceso en el que el pueblo va a tener toda la capacidad de decidir es falso. Meme, brevemente. Cuando te refieres al derecho que el presidente va a poder delimitar, ¿te refieres al tema del veto? Al tema delimitado en el 500 numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Aquí hay un tema. Recuerdo cuando estábamos en la previa, cuando estaba en toda la discusión de la reforma, que muchos se quejaron porque iba a llegar cualquier persona. Decían, va a llegar cualquier estudiante, va a llegar un albañil, va a llegar, bueno, nómbrenlo. Y cuando se empezaron a hablar sobre los filtros, se hablaba de que cada uno de los poderes, eso fue desde el inicio, va a presentar su terna, va a presentar sus candidatos y eventualmente van a entrar en este mecanismo de revisión, si cumplen o no con los requisitos, que es lo que está justamente controlado por el Congreso en general. Pero que no estábamos en contra de que alguien revisara si cumplían o no con los requisitos. O sea, veo que al final todo está mal. Si hay un mecanismo para ver si cumplen o no con los requisitos que está conformado por senadores de todos los partidos, sí, mayoría de la 4T por decisión del pueblo de México, más de 35 millones, está mal. Si no hay, entonces está mal. Si vamos a decidir las y los mexicanos, está mal. Entonces, ¿cuál es el mecanismo correcto? Yo me quedé esperando todo el debate de la reforma a que nos dijeran cuál es el mecanismo correcto para cambiar la elección de ministros, jueces y magistrados, y nunca me llegó. Que ahí, en defensa de los de oposición, y bueno, ni siquiera es defensa, es compartirte lo que han dicho en estas mesas. Pregunta expresa sobre eso, sobre qué han propuesto ustedes. Ok, no les gusta, pero ¿qué proponen? Exacto. Pues me dijeron todo lo que hemos propuesto, ha habido una cerrazón a que nada se acepta, ya que solo es lo que Morena dice, y entonces no se escucha a nadie, ni en los foros,
mencionaron que fueron simulaciones y tampoco ya en la legislación. Pero ¿y las propuestas? O sea, que lo manejara la Suprema Corte, que fueran ellos quienes decidieran. Quiero desmitificar esto. Pensar que la Suprema Corte es independiente también es un error. Norma Piña, cercana, ella no tenía que haber llegado a ser ministra presidenta, había mejores perfiles. El ministro Potisek también tuvo una muy breve carrera judicial que se la armaron desde la administración de Enrique Peña Nieto. Entonces, creo que todos coincidíamos en que eso tenía que cambiar. Y la única manera en realidad, y cierro con esta parte, de garantizarle a la ciudadanía más que lo que en este momento se garantiza, que la justicia va a ser para y por ellos, es cuando nosotros los decidimos. ¿Ok? Natalia. Creo que de las participaciones de mis compañeras recojo 2 puntos importantes, coincido en mucho lo que decía Sof, sin embargo me parece que no es correcto minimizar lo que está pasando con esta tómbola, aunque sea el inicio del proceso, porque el inicio del proceso le dice a las personas que van a estar sin trabajo en 1 o 3 años. Creo que eso es importante tenerlo en mente, aunque no es lo único. Y por otra parte, lo malo, mira, ya está, y no es el tema de las listas. Lo que es gravísimo es que la presidenta pueda decir, no me gustó, cámbienla. Porque no está eligiendo el pueblo y porque están disfrazando una democracia que no existe. Eso es lo peligroso. Lo peligroso no es que lo decidan los poderes, porque no se aleja tanto de cómo se decidían antes de esta reforma. Lo peligroso es que la presidenta de un partido político, representante de un partido político, tenga la capacidad de decir, esta lista no me gustó, hagan otra. Pero no es presidenta de un partido político, es presidenta de México y el derecho de veto no está pasando. No representa ningún partido político. Ella representa a todos los mexicanos, es presidenta de México. Me parece que no se ha no te sientes no te sientes representada por la presidenta de México. Me parece que si la presidenta de México lanza un mensaje diciendo lo que la Corte diga no me importa, no dijo que lo que la Corte diga no me importa. En realidad lo que dijo es que ella no se va a sentar con la oposición. Si la Corte se siente oposición, entonces la Corte está jugando a hacer. Se hace y pasan y las elecciones pasan. Claro, pero la Corte diga lo que pero diga. Lo que la gente decidió, entonces pesa más la Corte que 35 la Corte millones no va a cambiar de la mexicanos. Exactamente. La Corte va a revisarla. La Corte no puede cambiar la Constitución y lo ha hecho. ¿Qué precedente Han revivificado ¿qué precedente nos sentaría como ciudadanos si no está de acuerdo el poder más grande que es el Ejecutivo con el poder más grande que es el Poder Judicial? ¿Y por qué tendrían que estar de acuerdo si la Corte ha actuado en contra de los intereses de la ciudadanía que son representados por las y los mexicanos? Tú y yo, si cumplimos o no una sentencia. Si un juez está en contra, hay por supuesto que ver por qué está en contra. Por ejemplo, la reforma eléctrica. Pero tenemos la capacidad tú y yo de decir, ¿la acatamos o no? ¿El juez tiene la capacidad de decidirlo? El juez, lo tenemos que hacer. ¿Revivificando leyes? Lo tenemos que hacer. Revivificando leyes. Y tampoco depende de los jueces. Y tampoco depende de los jueces. No pueden revivir leyes. ¿Por qué entonces van a revivir leyes que son modificadas por la Constitución? Entonces, ¿pueden o no modificar la Constitución? ¿Pueden o no modificar la Constitución? Pero revisar la constitucionalidad. Pero no la pueden modificar. Por supuesto, y han revivido leyes. Vamos con una última intervención de Sofía y concluimos. Bueno, finalmente, lo queramos o no, yo sí soy de la idea de que la reforma va. Las modificaciones que sí se han planteado de parte de la oposición, de trabajadores del Poder Judicial, de la sociedad civil no partidista, que sé que es difícil plantear eso porque ya se cooptaron la sociedad civil también, ya te la imaginas de rosa. La verdad, ¿no? Sí. Pero esas alternativas no importan. No importan, la reforma va a ir tal cual la quiera finalmente la 4T. Yo sí sostengo que es un experimento, yo sí sostengo que va a ser profundamente abrumador para las personas tratar de definir nuestro voto con tantas candidaturas que vamos a tener que elegir. Pues vamos a ver qué sucede. Pues gracias a las 3 por haber estado con nosotros esta noche. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana, vamos a la pausa, regresamos.